buscan en sus Biblias Apocalipsis, capítulo 8, yo quería aprovechar para darle algunas noticias que hemos estado recibiendo por eh, un canal cristiano de noticias. Yo sé que nosotros nos cargamos durante toda la semana de noticias del mundo y a veces hasta nos estresamos de todo lo que vemos allí y no estamos enterados realmente qué está sucediendo alrededor del mundo con nuestros hermanos. Nosotros estamos creando ya la página web de la iglesia, estamos trabajando en ella y queremos enlazar allí este canal de noticias cristianos, enlazarlo a nuestra página web y allí subir todas las noticias, lo que está sucediendo alrededor del mundo con los cristianos. Es un canal que tiene bastante prestigio dentro del mundo cristiano y que sus noticias son bastante fidedignas. Yo tomé tres de ellas para compartirlas con ustedes mientras buscan ahí en el libro de Apocalipsis algunas cosas que están sucediendo con nuestros hermanos. Por ejemplo, facilitadores de un programa de alfabetización de la Sociedad Bíblica de Camerún, eso es, en África, fueron asesinados por el grupo terrorista de Boko Haram hace unas 2 semanas, intensificando los ataques que recibe la comunidad cristiana en aquel lugar. Boko Haram es una célula terrorista. Él volvió a perseguir a cristianos y sus militantes están matando a muchos de ellos recientemente. Los casos que más resaltan son los de estos dos facilitadores de alfabetización cristianos, pertenecientes al programa misionero de la Sociedad Bíblica de Camerún, lo que mencionamos, del idioma Parwat. Uno se llamaba Jonás, de 42 años, líder de una iglesia, y murió en agosto, al final de agosto, mientras cuidaba su iglesia en la noche. Los terroristas lo mataron delante de sus otros compañeros. El departamento, en otro país, departamento de seguridad de un condado en China, esto fue la semana pasada, envió a unos 30 agentes para invadir a la iglesia doméstica que se llama Sola Fide. Durante aquella acción, el pastor de la iglesia y unos 50 miembros resultaron arrestados. Byrie Winter es un portal de noticias que registra las violaciones a los derechos humanos, informó al respecto. Según la organización, un miembro de la iglesia dijo que la policía llegó al lugar donde se celebró el culto como a las 7 de la mañana y que en total asistieron unos 70 feligreses, de los cuales 20 lograron escapar al ser advertidos por un creyente que se encontraba en la puerta, que parece Lugier. Cuando el pastor, a quien habían esposado, protestó por todo lo ocurrido, asegurando que no habían violado ninguna ley, fue agredido por los agentes con varios golpes y arrestaron también a su hijo. En Lahore, esta es una ciudad de Pakistán, un cristiano ha sido condenado hace 2 semanas a muerte por supuestamente blasfemar, aunque su abogado dijo a Fox News, otro agente de noticias, que el juez dictaminó esta sentencia porque el hombre se negó a convertirse al Islam. Asif Pervis, que así se llama, de 37 años, lleva en prisión desde el 2013, no lo habían condenado aún, aunque su sentencia se dictó recientemente. Esta es una situación trágica, es el primer caso en la historia reciente de Pakistán en que un cristiano ha sido acusado de blasfemia por negarse a abrazar al Islam, dijo el abogado de este hombre. Al parecer, la pesadilla de este cristiano comenzó hace 7 años, es decir, en el 2013, cuando uno de los jefes de la fábrica donde él trabajaba lo presionó en diversas veces para que se hiciera musulmán. Él, debido a que se negó, el jefe lo denunció con la policía, afirmando que su empleado le había enviado mensajes difamando al profeta Mahoma. Esta es la situación de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de que nosotros no estamos sufriendo persecución por nuestras creencias, pero eso no nos quita de que nuestros hermanos sí lo están sufriendo, por lo que nosotros tenemos que unirnos en oración y orar por todos esos hermanos misioneros que están predicando el Evangelio, están predicando a Cristo alrededor del mundo en lugares donde la persecución es muy férrea. Ahora vamos a detenernos un segundo a orar, ponerlo en las manos de Dios esta predicación,
Pero también vamos a orar por estos hermanos que están atravesando por dificultad. Yo les mencioné 3, pero me quedé anonadado con todas las noticias que estaban saliendo en este canal. Señor y Padre, nuevamente está tu pueblo delante del trono de tu gracia. Esta vez, oh Padre eterno, para comenzar, oh Señor, a estudiar tu palabra, Padre, que seas tú, te rogamos, el que nos hable, el que nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente y las escrituras para que la podamos comprender y así ponerla en obra en nuestras vidas. Padre, hay muchos hombres de Dios, muchos hijos tuyos, varones tuyos, oh Padre, predicando el evangelio alrededor del mundo, en países, en lugares donde, Señor, tu palabra es odiada, donde el nombre de tu Hijo es odiado y no quieren saber de él, aplastado, Señor. Muchos han muerto, otros están en cárceles, otros han sido perseguidos, otros están huyendo, pasando muchas necesidades, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros ponemos a todos estos hermanos, Señor, intercediendo delante de ti, en tus manos, Padre Santo. Tú los amas, son hermanos nuestros. Nosotros estamos en esta parte del mundo donde no parecemos persecución por nuestras creencias, por creer en ti, por decir que Cristo es el Señor, por decir que Cristo es nuestro Salvador. No tenemos dificultad, pero ellos sí. Señor, ayúdalos, alívialos en sus necesidades, aliéntalos, oh Padre Santo. Señor, dile que tú vienes pronto. Así como lo estamos aprendiendo en el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando, consuélalo con tu palabra a todos ellos, consuélalos. Dale ese maná, esa agua viva que es tu palabra y que eso lo sostenga, Señor, hasta que así tú lo decidas. Que te acompañen recientemente o se mantengan firmes hasta tu segunda venida. Todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía, hermano, que cada vez que, le decía hace 2 o 3 semanas, cada vez que comenzamos una sección paralela de este hermoso libro de Apocalipsis, yo le voy a recordar 3 cosas. 1, el propósito con que fue escrito el libro. 2, el tema central del libro. Y 3, la estructura del libro. Ustedes recuerdan que hablábamos que este libro tuvo como propósito el alentar, el darle ánimo a los cristianos de aquel primer siglo que estaban siendo perseguidos por los romanos, bien acosados por los romanos, y que les era necesario a ellos conocer que la persecución romana no iba a terminar con la iglesia y mucho menos con los propósitos y los planes de Dios. Lo mismo que necesitamos saber todos los creyentes a través de toda la era evangélica y estos creyentes que acabamos de mencionar en las noticias que les dije. Necesitamos todos conocer de que la iglesia irá de victoria en victoria porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, dice su palabra. También es que este libro fue escrito para motivar a los cristianos a una vida piadosa, sabia, dejándoles saber las cosas que van a suceder pronto. Y hermano, me es a mí imperativo de que nosotros conozcamos esto. ¿Saben por qué? Porque así podemos entender fielmente el resto del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Dice Jesús a través de todo el libro, yo vengo pronto, yo voy pronto, yo voy pronto, yo voy pronto. Y en el versículo 7, en ese mismo primer capítulo, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El tema central de Apocalipsis es Jesucristo. El centro del mensaje de Apocalipsis es Jesucristo y su segunda venida. Ese es el tema central. Jesucristo y su segunda venida. Notemos que en el libro de Apocalipsis vuelve vez tras vez a 2 temas. El tema de la segunda venida y el tema del juicio en la segunda venida. Vez tras vez. Segunda venida y el juicio sobre los impíos. Segunda venida, el juicio sobre los impíos y vida eterna y estamos todos los justos junto con Jesús. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo se estructura el libro? El libro de Apocalipsis, le decíamos ya varias veces que posee varias secciones paralelas
que describen la lucha de la iglesia en esta presente era evangélica, desde los tiempos apostólicos hasta la segunda venida de Cristo, la victoria final del pueblo de Dios contra las huestes del mal. Eso es lo que describe. Se repiten las secciones del libro vez tras vez, describiendo ¿qué? La lucha del pueblo de Dios, de la iglesia, a través de la presente era evangélica, y la victoria del pueblo de Dios a través, al final, en Cristo Jesús. Pero cada una de estas secciones es vista desde una perspectiva diferente y haciendo hincapié, resaltando un detalle diferente en cada una de esas secciones. Lo que quiero decir es que cada sección habla de lo mismo que la sección anterior, pero desde un ángulo diferente y resalta un detalle diferente. Nosotros ya vimos la sección del capítulo 1, el versículo 3, y allí le resaltaba a la iglesia, le llamamos aquella miniserie radiografía de la iglesia, ¿recuerdan? Acabamos de terminar la semana pasada de los capítulos 4 al 7, ahí terminó esa sección, la sección de Cristo al reino de los cielos, la gran ovación, la gran adoración, la gran alabanza que le dieron al único que es digno, que se encontró digno de abrir el libro y de abrir sus sellos, y Jesús se dispuso a abrir los primeros 5 sellos. Decíamos que era todo lo que ha estado ocurriendo desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y la segunda venida lo vimos en el capítulo 6, cómo el fin del mundo se relacionaba con la segunda venida de Cristo y el juicio a los impíos. En el capítulo 6, a partir del versículo 13, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. La segunda venida y el juicio a los impíos. En el capítulo 7 vimos que en esa segunda venida estaba la redención de los justos. El capítulo 7, vamos a leer 2 versículos nada más, 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Victoria en Cristo. Segunda venida, fin del mundo, juicio a los impíos, redención a los justos. Eso fue cuando se abrió el 6º sello. Hoy vamos a ver en el capítulo 8 cómo se abre el 7º sello. Capítulo 8 de Apocalipsis, a partir del versículo 1. Completo. Son 13 versículos. Dice así: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas,
porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles que vienen adelante! Si en el capítulo 6, que ya nosotros estudiamos, y en el capítulo 7, con la apertura del sexto sello, ya ocurrió el día de la ira de Dios, o el fin del mundo como nosotros lo conocemos hoy, y vimos que los impíos son castigados y los justos son redimidos. Pregunta: ¿cómo podríamos explicar lo que ocurre en el toque de cada una de estas trompetas si ya los impíos fueron castigados y la tierra como la conocemos ya no existe? Miren, cuando se abrió cuando tocó la primera trompeta, hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Cuando se tocó la segunda trompeta, y como una gran montaña ardiendo fuego, fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando toca el tercer ángel la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y fue cuando dijo: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de las otras trompetas que faltan, que veremos a partir de la semana que viene! ¿Cómo podíamos explicar nosotros la aparición nuevamente de los árboles, de las personas, de la gente, de las estrellas, que ya en el capítulo 6 ya todo el mundo se había terminado? Eso da paso a nuevos cielos y nueva tierra, donde dice la Biblia que ya no va a hacer falta del sol, porque Jesucristo es la lumbrera, donde ya no va a haber mar y otras cosas. Sin embargo, cuando abre el séptimo sello, nos menciona todo esto. A no ser, si escucharon al principio, a no ser que comprendamos la estructura del libro, que es por secciones paralelas. Cada sección describe lo mismo que la sección anterior, solo que desde otra perspectiva, desde perspectiva diferente, resaltando detalles diferentes uno de la otra. Es lo mismo, lo que vamos a ver es lo mismo que ya vimos en la sección de los capítulos 4 al 7, lo que aquí se van a hacer a resaltar detalles diferentes, todo visto desde ángulos diferentes. El toque de las trompetas nos van a describir los mismos eventos que se narran cuando se abren los 7 sellos, solo que desde un ángulo diferente. Lo mismo que cuando veamos en el capítulo 15 que sale en escena las 7 copas, ellas nos van a narrar los mismos eventos que se narran con los mismos toques de trompetas, pero con ángulos diferentes y resaltando detalles diferentes. ¿Amén? Así que se debe entender, porque si no, no podríamos entender cómo se acabó el mundo ya en el capítulo 6 y 7, y ahora ya en el 8, otra vez comienza todo. Es porque está escrito por sección, ¿cierto? Así que vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Yo sé que cuando las personas leen este capítulo, y de hecho tengo como 7 Biblias, y en el estudio busqué todas mis diferentes Biblias, y todas tienen el encabezado las 7 trompetas en esta sección de la palabra, en este pasaje. Todas tienen las 7 trompetas, y nos concentramos
todos en ese encabezado, las 7 trompetas, y queremos saber que los sucesos cada vez que tocan los ángeles las trompetas, y nos perdemos realmente del mensaje principal que allí está. Nuestro tema de hoy es las oraciones de los santos. Ese es el tema central de allí, las oraciones de los santos. Nos sigue narrando allí el apóstol Juan en su visión, que hasta aquí va a comenzar a abrir o a terminar de abrir el último de los sellos. El último de los sellos del libro ya en el capítulo 8. Esta escena es muy fácil digo yo, para mí me fue fácil de visualizar. Cuando el Cordero abre el último de los sellos, Juan se sorprende grandemente aquí al descubrir que de repente todo el cielo se ha callado. Todo el cielo está en un profundo silencio. Todo el ruido que había, recuerden, terminó. Nadie se mueve, no pasa nada, como por media hora nos dice aquí el apóstol Juan. Hasta ahora el Apocalipsis, lo que habíamos nosotros leído, había sido un libro muy ruidoso. Truenos y voces proceden del trono, ¿recuerdan? Truenos, relámpagos, voces salen del trono de Dios, los seres vivientes, los ancianos unidos a millones y millones de ángeles cantando todos y alabando a Jesucristo. Un ángel que clamaba: ¿quién será digno? ¿Quién es digno? No se halla nada digno. Que Juan comienza a llorar. Aquellos otros almas que estaban debajo del trono diciendo: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vas a vengar nuestra muerte? ¿Recuerdan? Todo un tumulto con gente hablando y adorando. Pero ahora de repente un misterioso silencio hace callar hasta los truenos que salían del trono de Dios. De repente todo sonido termina y toda acción hasta ahora tan acelerada se aplaca. Juan ve el trono de Dios. ¿Recuerdan cuando analógicamente decíamos que Juan se llevaba un teléfono de estos para allá a ver la visión? Y le hace zoom al teléfono para ver más cerca lo que estaba sucediendo allí. Y frente al trono él ve un pequeño incensario, como un altar donde se echa incienso frente al trono de Dios. Y ante Dios ve también 7 ángeles. Ahí estamos en el versículo 2. En medio del silencio, sin explicación alguna, también se le entregan a cada uno de estos 7 ángeles 7 trompetas. Un poco después, sin decir palabra, aparece otro ángel con una bandeja de oro en su mano y silenciosamente se abre camino hacia el altar. Con gran solemnidad ofrece sobre el altar del incienso de nuestras oraciones el incienso, y Dios recibe el exquisito perfume, dice allí, que llena la corte celestial con nuestras oraciones, con las oraciones de los santos. Es lo que nos está narrando allí el apóstol Juan. Pasa un tiempo y el ángel vuelve a llenar la bandeja, lo que nos está narrando de allí, de carbones encendidos. Los lleva solemnemente, vamos a pensar que va hasta el borde del cielo, y dice allí que los arroja hacia la tierra. Suenan truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Se terminó la media hora, como la media hora que dice Juan. Comenzó otra vez el ruido. Ahora nosotros vamos a comenzar a andar un camino que ha sido muy trillado. Muchas personas han intentado conocer, explicar, y se contradicen en sus explicaciones, pero nosotros vamos a buscar qué es lo que la palabra de Dios nos revela. ¿Qué significa ese silencio allí en el cielo? Dice el versículo 1, cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Recordemos que Juan nos está narrando aquí una visión, algo que él vio, lo que estaba escuchando, y por lo tanto él usa mucho el adverbio como. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nos está diciendo que es un tiempo determinado, tiene un valor determinado, pero que para él es aproximado, porque él no tiene la exactitud del tiempo que fue. Como por media hora. En la Biblia Reina Valera 1909, ellos traducen este pasaje así:
Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi, él no dice, esta no tradujo la palabra como dijo, casi por media hora, aproximadamente como por media hora. Juan sabe que hubo un tiempo, que ese tiempo está limitado, que está determinado, pero él no sabe exactamente qué tiempo fue. Resulta muy complejo para nosotros el intentar interpretar cada numerología que encontramos allí en el libro de Apocalipsis y en la Biblia en general. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis se nos habla en 6 o 7 versículos de la media semana, hablando de años, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el 14, se nos habla de 3 días y medio de los testigos, allá en el capítulo 11. ¿Se acuerda la carta que estudiamos que le mandó el Señor a la iglesia de Esmirna? Describe una persecución por 10 días. Dice, van a tener otra persecución por 10 días. Y la tortura de las langostas que vamos a ver en el capítulo 9, que dice que es la tortura de las langostas, los hombres impíos, que va a ser por 5 meses. Para nosotros es muy difícil intentar interpretar todos esos números allí. Solo el Señor sabe qué quiso decir allí. No obstante a eso, siempre hay algunos que dan su interpretación. Algunos creen que este séptimo sello se va a abrir en el futuro, aún no se ha abierto, en respuesta a las oraciones de los creyentes que sufren en la persecución, en la gran tribulación, en aquellos 7 años. Recuerdan que hemos hablado de esto. Y este silencio es el preludio, esto como de media hora, es el preludio de los juicios venideros en respuesta a las oraciones de las personas que están siendo perseguidas en los 7 años de tribulación. Otros creen que este silencio es el tiempo del arresto, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo hasta el reino de los cielos. Esta media hora, donde se hace silencio durante todo ese tiempo por todo lo que se le estuvo haciendo al Hijo de Dios aquí en la tierra durante todo ese tiempo, que es como un silencio ceremonial. Imagínense, media hora en los cielos, nosotros no conocemos cuánto puede durar media hora en los cielos, pero es como un silencio ceremonial que se hizo en el cielo durante ese periodo donde Jesucristo fue en su martirizado aquí en la tierra. Y ese silencio culmina con su ascensión al cielo. Y llama la atención como nos narró Juan, recuerda, en el capítulo 4, lo que estaba sucediendo en el trono de Dios cuando Jesucristo hace aparición. Dice que del trono de Dios salían relámpagos, truenos y voces. Y ese es precisamente así como termina el silencio aquí en el capítulo 8. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No se menciona el terremoto ahí en el capítulo 4, pero nosotros conocemos por Mateo 27 que el templo, que aquí en la tierra cuando Jesucristo murió, tembló, hubo un terremoto, Mateo 27, versículo 51. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rompieron. Cuando Jesús fue crucificado y murió allí. Por lo que no es descabellado, ¿verdad?, relacionar este tiempo con el martirio y el ascenso de Cristo. No somos dogmáticos en esto. No vamos a decir, es así porque así lo dice la Biblia. Yo tengo la idea de que puede ser de esta manera. Encaja perfectamente en los acontecimientos bíblicos. Nosotros creemos que con la apertura de este séptimo sello aquí en el capítulo 8, se repite nuevamente, como lo decía al principio, los eventos desde Cristo hasta su segunda venida. Y es evidente que ese silencio, como de media hora que nos narra Juan, también tiene relación con la presentación de las oraciones de los santos que allí se mencionan. Dice el versículo 12, en el capítulo 8 que estamos analizando de Apocalipsis. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Dice a los 7 ángeles. No dice, yo vi 7 ángeles, sino específicamente a los 7 ángeles. Allí había 7 ángeles
perpetuamente delante de Dios, listos para cumplir con las órdenes que Dios le iba a dar. 7 que estaban allí. Y dice ya a partir del versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Hizo presencia un octavo ángel, otro, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nosotros conocemos en el santuario, en el Antiguo Testamento, si se concentra, que habían dos altares. Había uno que estaba fuera del edificio, que ahí se ponían los holocaustos, los sacrificios de los animales, y había otro que estaba dentro en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, que era donde se ponía solamente el incienso, frente con frente al lugar santísimo. Lo separaba solamente del lugar santísimo aquella cortina que Jesús rasgó el día que murió. Allí estaba ese altar, frente con frente a donde estaba Dios. Solamente lo dividía allí la cortina, ¿recuerdan? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento todo tiene un simbolismo que apunta hacia a las oraciones. Aquí en Apocalipsis se nos describe ya con más detalles que ese incienso eran las oraciones de los santos. Si me acompañan a Éxodo capítulo 30, a partir del versículo 34, vamos a ver que eso era un incienso especial, que tiene un gran simbolismo con las oraciones. Dice Éxodos, capítulo 30, a partir del versículo 34. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, atacte, uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, dice. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Esto estaba frente al propiciatorio, frente al lugar santísimo, y dice Dios: yo allí me voy a mostrar a ti, y este incienso que tú estás haciendo es para cuando yo vaya a hablar contigo. Allí dice: y os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Le está diciendo Dios: como este tú no puedes hacer otro. Este es único, este es para este propósito. Te será cosa sagrada para Jehová, tan sagrado que mira lo que dice el 38, cualquiera que hiciese otro como este para olerlo será cortado de entre tu pueblo. Este incienso es santísimo para Dios, para ponerlo y quemarlo solo en el altar del incienso que está frente al trono de Dios, que simplemente lo va separando del lugar santísimo la cortina. Ese incienso no se podía quemar en otro lugar que en un incensario que Dios mandó hacer específicamente en Éxodo capítulo 30. Él le da allí las medidas de qué material y las cosas que tenía que llevar allí este altar del incensario. Pero a partir del versículo 6, en el capítulo 30, aquí en Éxodo, mira lo que él le dice. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿Ya ven? Está dentro allí. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Donde, nuevamente repite esto, donde me encontraré contigo. Dice, allí yo voy a hablar contigo. Tiene que estar ese incienso, tiene que estar ese altar. Y Aarón quemará incienso, oye, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Es decir, en la mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, es decir, en la noche, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestra generación. Esto lo vas a hacer por la mañana y lo vas a hacer por la tarde. Ese incienso tiene que quemarse en ese incensario día y noche. Y sobre sus cuernos, porque tenía 4 cuernos este altar por las orillas, no lo leímos ahorita,
y sobre sus cuernos harán expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Pero el hombre siempre le quiere llevar a la contraria a Dios. Porque dice en el versículo 9, no ofreceréis sobre el incienso extraño, no, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En el versículo 9, ¿lo vieron? El hombre siempre quiere buscar la contraria a Dios. ¿Qué sucedió con los hijos de Aarón? Vamos a Levíticos capítulo 10. Acompáñenme. Capítulo 10 de Levíticos. Quiero que vean esto, hermanos, por eso lo estoy haciendo lento. Quiero que lo vean conmigo. Levíticos capítulo 10, versículo 1, a partir del 1, dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso, y ofrecieron delante del fuego, delante de Jehová, fuego, ¿qué dice? Fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, lo que él había dicho, diciendo: en los que a mí se acercaren me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón tuvo que callar. El hombre siempre quiere ir en el sentido contrario que Dios le va indicando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió que desencadenó esta tragedia tan grande allí? El pasaje no nos lo explica explícitamente, pero el problema se debió a algo que Moisés denomina aquí como fuego extraño. Dice Moisés, fuego extraño. Puede ser que los elementos, recuerden que él le dio los elementos con que hicieran el incienso, puede ser que no fueran lo que Dios le había dicho. Puede ser que el procedimiento como lo hicieron a Dios no le agradó, o hayan ido en contra de lo que Dios tan claramente ya le había explicado en todo el libro de Éxodo que hemos estado nosotros leyendo. Realmente no conocemos qué sucedió, pero Aarón y Moisés entendieron perfectamente, porque dice el final del versículo 3 que Aarón cayó. Él vio sus dos hijos muertos por fuego, y Aarón cayó. Y miren lo que le dice Dios a Aarón en el versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, porque él tenía más hijos, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Por este versículo muchos creen que aquellos dos entraron con algunos traguitos dentro del tabernáculo a ofrecer incienso. No se está demostrado, pero puede que sí. Parece que entraron con algunos traguitos. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Nadie puede entrar allí tomando sidra ni vino. Para poder, y mire, ¿cuál es la razón? Dice Dios. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Para poder discernir entre lo inmundo y lo limpio, porque lo santo es de Dios, lo profano es del mundo. Tienen que seguir las cosas como yo se las he indicado. Y sigue diciendo Dios en el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová os ha dicho. Todos los estatutos que ha escrito en su palabra, en la Biblia, a través de todos los tiempos. No solamente para el Antiguo Testamento, también para nosotros en el tiempo de hoy. Queremos hacer nuestro culto a Dios, nuestra santificación hacia Dios a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Porque la Biblia no habla de fumar marihuana. Porque la Biblia no habla de que la iglesia no debe congregarse. Porque la Biblia no habla de esto. Y porque la Biblia no habla de aquello. Y comienzan a cada uno a hacer sus doctrinas. Y ejemplo de fuego extraño lo tenemos por donde quiera. Cuando usted dice el Señor en un altar, cuando el Señor no ha dicho. Cuando usted puede decir dice el Señor cuando usted lee la Biblia y usted dice el Señor.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eso dice el Señor, eso dice la palabra de Dios. Fuego extraño, cuando usted ve que alguien se para delante de Dios y dice el Señor y empieza a hablar allí de su imaginación. O decir, Dios sanó, o vamos a crear un día de sanación, el domingo, día de sanación, vengan todos. Fuego extraño delante de Dios. Decir que llovió, había alguien diciendo que llovió oro, no sé en qué otro lugar. Fuego extraño. Las personas que empiezan a tirarse o a caerse en los cultos que están tocados por el Espíritu Santo simplemente porque no quieren dejarle a pensar a los hermanos de que ellos no son tan espirituales como ellos y se dejan caer. Fuego extraño delante de Dios. Aquellos que le empujan la cabeza y lo empujan a las personas para tumbarlo. Cuando el Espíritu Santo no quiere, fuego extraño delante de Dios. Énfasis en una adoración sin énfasis en la santificación. Fuego extraño delante de Dios. Hablar de mi experiencia personal y no en su palabra, desde un púlpito. Fuego extraño delante de Dios. Énfasis en el hombre y no en Jesucristo. Fuego extraño delante de Dios. Y tu vida y la mía, en nuestro proceso de santificación, si no es a través de la palabra de Dios, es fuego extraño delante de Dios. Y a Dios no le agrada. ¿Se acuerdan del rey Usías? Estuvimos hablando hace unas semanas del rey Usías. Muy parecido a estos dos hijos de Aarón. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Acompáñenme. Versículo 16. Quiero que vean esto claro, que quede claro hoy. El rey Usías, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, está hablando del rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Él era rey, no sacerdote, para quemar incienso en el altar del incienso, aquel que estaba frente al lugar santísimo. Él entró al lugar santo y fue hasta el altar que está frente con frente al lugar santísimo. Solamente una cortina los dividía. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, corriendo. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Tú no estás consagrado, Urías. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, en vez de recapacitar, ¿qué dice? Teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, ahí al lado del altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Él no estaba autorizado, no estaba consagrado para ir delante del trono de Dios, simplemente separando sobre aquella cortina aquel altar del incienso a llevar incienso. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Era a la manera de Dios, o tiene que ser a la manera de Dios, no como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Todo Dios lo hace con un propósito. El propósito lo vemos en Levítico capítulo 16, si me acompaña. Levíticos capítulo 16, versículo 12. Levíticos capítulo 16, versículo 12. Amén. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Esto Aarón le está hablando. Y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y escuchen, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no mueran. Este incienso, aquel día, el día de la expiación, él lo iba a llevar
y lo iba a echar encima del altar del incienso, y el humo que subía, el perfume que subía, iba a cubrir todo lo que estaba allí, y eso no iba a permitir que él muriera estando frente con frente a la presencia de Dios. Ahora, yo espero que a partir de aquí, ahora tú mires tus oraciones, las tuyas, tú mires tus oraciones de una manera diferente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque este incienso simbolizaba tus oraciones y las mías frente al altar de Dios en el reino de los cielos. Mire lo que dice el Salmo 141 que leímos al principio, versículo 2. Salmo 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti, es decir, delante de Dios, como el incienso. Zacarías, ¿se acuerdan de cuando Zacarías entró al templo? Cuando se le dio el ángel, le habló de su hijo Juan el Bautista. Ese está en Lucas capítulo 8, no lo busque, esto escúchelo nada más. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Le tocó ese día a Zacarías. ¿Y qué estaba haciendo todo el pueblo cuando se ofrecía incienso en el incensario? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Cada vez que se ponía incienso en el altar del incienso, todo el pueblo de Israel estaba orándole a Dios, porque esa era la comunicación que el pueblo de Dios tenía con su Dios, que Israel tenía con su Dios. Ese incienso simboliza tus oraciones y las mías. Si no nos fijamos en el capítulo 5, la semana pasada, antepasada, capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 8, cuando está Cristo y Él toma el libro y todos comienzan a adorarlo, las criaturas, los ancianos, cuando se postran, allí dice en el versículo 8, capítulo 5, que aquellos ancianos arrojan las coronas, pero arrojan también unas copas de oro, que esas copas de oro dice claramente allí que son las oraciones de los santos, el incienso de Dios. Amén. Clarito. Las oraciones tuya y mía, que son el incienso de Dios, que se están quemando frente al altar de Dios, ya no con aquel velo puesto, porque Jesús rasgó ese velo en la cruz. Frente a ese humo, ese aroma agradable ante la presencia de Dios, ahora va directamente al trono de la gracia. Tu oración y la mía. Dice en el capítulo 6, que también leímos, que allí bajo ese altar estaban aquellas almas que habían dado las vidas, ¿recuerdan? Por el testimonio de Cristo. Cuando abrió el quinto sello, dice allí, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre a los que moran sobre la tierra? Ellos estaban allí también orando, bajo ese altar del incienso, que son las oraciones de los santos. El ángel, dice en el versículo 3, a este ángel que aparece detrás de los otros 7 ángeles que están de frente a Dios, se le da mucho incienso. Y ese mucho incienso él la agrega a las oraciones de los santos. Ese ungüento agradable, ese perfume agradable de Dios, se le agrega a tus oraciones y a las mías. Es lo que está diciendo allí. Es un olor grato a Dios. Versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Representa una ofrenda de olor grato, simboliza tus oraciones y las mías, que van con un olor grato, ya no con aquel velo puesto, ya no con la necesidad de que haya un hombre sacerdote, sino del único sacerdote que nosotros tenemos, Jesucristo. Por eso cada vez que tú y yo oramos, lo pedimos en su nombre. Es el único sacerdote que nosotros tenemos, perpetuamente. Ya no hay necesidad de un intermediario, no hay necesidad de que tú vayas al cura y tengas allí la capilla para ir a confesarte. No hay necesidad de nada de eso.
Tus oraciones suben como un incienso agradable, como un incienso grato a la presencia de Dios. Y cuando tú no sabes orar, Dios le echa más incienso a tus oraciones. Cuando tú y yo nos arrodillamos y empezamos, Dios, Dios, y a veces estamos medio concentrados, no sé si usted lo ha pasado, y nos tardamos allí en orar, y oramos una oración rápida. Tú eres hijo de Dios, sube, la oración va hasta allá. Y el ángel le echa incienso a tu oración. Sube como olor grato delante de la presencia de Dios. Ahí lo dice. Y por supuesto en el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar. Cuando ya sube todo el humo, esas oraciones gratas ante la presencia de Dios, él toma más carbón de ahí del incensario que está frente a Dios, lo echa, va hasta la esquina, el borde del cielo, vamos a poner así, analógicamente, y lo lanza hacia la tierra. Las respuestas a tus oraciones. Las respuestas a tus oraciones y a las mías. Se oye trueno, se oye relámpago, se oye voces y hay temblores a través de toda la época evangélica, desde que Cristo ascendió hasta su segunda venida. Eso ha estado sucediendo y va a seguir sucediendo. Ahora, yo puedo preguntarte, creo que una vez ya les hice esta pregunta. ¿Tú recuerdas la última vez, analógicamente, en la que Dios pudo haber sonreído por tu actitud? ¿En la que Dios pudo haber estado contento contigo? O cambiamos la pregunta. ¿Tú conoces qué hace sonreír a Dios? ¿Conoces qué hace que Dios esté contento contigo, esté alegre contigo? Podemos mirar la vida de Daniel. ¿Recuerdan a Daniel en el capítulo 9 allá? Ahí puede ser una referencia buena para nosotros. Capítulo 9, versículo 23, dice el ángel a Gabriel: al principio de tus ruegos, el ángel le está hablando a Daniel, fue dada la orden. Al principio de tus oraciones, de tus ruegos, tú estabas rogando. Y apenas tú rogaste, salió la orden del trono de la gracia. Subió como un incienso agradable. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, dice allí. Las oraciones de él subían. Y si estaba media hecha, le echaban incienso. En el capítulo 10, ahí mismo de Daniel, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Tus oraciones y las mías, como incienso agradable ante el trono de Dios. A Dios le agradó las oraciones de Daniel, por lo que podíamos nosotros mirar la vida de Daniel, leerla y poder imitar la vida de ellos. Nosotros reconocemos la importancia que tiene la oración a nivel de iglesia. Decimos la oración congregacional. Dice Jesús en Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio, dice Jesús. Allí estoy yo, respondiendo esa oración, escuchándole, respondiéndole. En la iglesia pionera, esto es lo que hacían. Cuando se inaugura la iglesia, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Recuerdan qué estaban haciendo todos los apóstoles reunidos cuando llegó el Espíritu Santo? Reunidos orando en el aposento alto. Allí estaban todos orando. Y Jesús nos dice la importancia de la oración sin cesar. Cuando nos habla de aquella parábola que nos dicen en Lucas capítulo 18, él dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. De esto se trata, lo que vamos a hablar ahora.
Dice, la necesidad de orar siempre, dice Jesús, y no desmayar. ¿Están oyendo? De orar siempre y no desmayar. Y dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Tremendo juez este. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto dice el juez injusto. Y dice Cristo, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Tú oíste eso? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. ¿Se tardará en responderte? Os digo, dice Jesús, esta es la afirmación. Aquí fueron dos preguntas, esta es la afirmación de Cristo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa es la parte tuya y la mía. ¿Hallará fe en la tierra? Él también nos manda que oremos, no solamente como iglesia, sino en privado. Eso es lo que nos dice Mateo 6:6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y como les dije una vez, si no estamos comprometidos con esta oración personal y secreta, mucho menos vamos a desarrollar un espíritu de oración continua. De oración, de estar orando en el trabajo, de estar orando en la casa, cuando tú estás fregando, cuando estás trabajando, cuando estás manejando. Si tú no oras, si no tienes un ratito diario, un lugar dedicado simplemente para orar con Dios, es mentira que vas a estar orando continuamente con Él. No se puede desarrollar el modo de oración continuo en tu vida, esa vida de oración continua, si no desarrollas una oración íntima y sola con Dios, individual. El autor de los libros de los Hebreos nos habla de Jesús, que Jesús hizo esto. Escucha lo que hace Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Cristo llorando, ofreciendo ruegos, súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Llorando, Jesús no hacía como lloraba, lloraba delante de Dios. Ya tú y yo lloramos por nuestras peticiones, por nuestros hijos, ya le estamos clamando hasta la lágrima, rogándole, ya tenemos las rodillas peladas por nuestra enfermedad, ya le hemos rogado hasta la saciedad. Cristo le rogó y lloró al Padre y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Se dice el libro de los Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Usted me puede decir, yo no entiendo eso. Cristo es Dios, el Hijo de Dios, y tenía que orarle a Dios Padre. Mira, yo tampoco lo entiendo. Hay misterio en todo eso. Pero de que Jesús le oraba y rogaba y lloraba, lo hacía en el huerto de Getsemaní, antes de arrestarlo. Un ángel, tuvieron que mandar un ángel para consolarlo allí. Él estaba llorando, orándole a su Padre. Más tú y yo. ¿Hemos orado ya lo suficiente? Más ahora que conocemos que esas oraciones van directamente ante el trono de la gracia. Y si no sabemos orar, le echan incienso para que le agrade a Dios cuando suba como un perfume agradable delante de Él. Mis oraciones a partir de ahora van a ser diferentes. Porque es el canal que toman directamente al frente al altar de Dios. Y si no dije algo que no estaba correcto, incienso encima de ella, iba directamente al trono de la gracia, porque yo soy hijo de Él. Tus oraciones y las mías van directamente, hermanos, al trono de Dios. No nos cansemos porque quizás no vemos respuesta directamente el mismo día, el mes que viene. Orar sin cesar, clamándole. Con toda oración y ruego, dice en Filipenses.
Y ya en el versículo 6 del libro del capítulo 8 en Apocalipsis, posiblemente, y no digo posiblemente, por causa, en respuesta de las oraciones de los santos a través de toda la época evangélica, comienzan los juicios de Dios. Versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primero la tocó su trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas y el nombre de aquella estrella era ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ella y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, que veremos la semana que viene. Hay mucho lenguaje figurado aquí, mucho lenguaje espiritual. Todo esto ha estado sucediendo a través de toda la historia del Evangelio. Fuegos, tenemos mucho y muy cerquita. Árboles quemados, hierba quedada, mucho y muy cerquitas. Temblores, mucho y muy cercas. Hermanos, todo se ha estado cumpliendo como el Señor lo ha marcado en su palabra. Pero tus oraciones y las mías van directamente al trono de la gracia. No será así. No será así si estamos en pecado. Hay algo que interrumpe que fluya tu oración ante el trono de Dios. Es el pecado. Si tú y yo no nos hemos puesto a cuenta con Dios, si tú no has declarado a Cristo como tu Señor y Salvador, esas oraciones no irán a ese incensario, a ese altar de incienso. Y no le echarán incienso para que le agrade a Dios. Porque no van a subir, dice su palabra. El pecado es como un techo. Que tú oras y tus oraciones no pasan de ahí. A los hombres les dice que tratemos bien a nuestra mujer como vaso más frágil para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Pongámonos a cuenta con Dios para que tus oraciones y las mías sigan subiendo como un incienso agradable ante el trono de Dios. Señor y Padre, nuevamente está tu pueblo delante de ti, ante el trono de tu gracia, Señor, entendiendo que esta oración que estamos haciendo todos juntos en estos momentos, porque tú estás aquí presente, está subiendo directamente ante el trono de tu gracia, hacia aquel altar, Señor. Oh Padre eterno, yo soy un hombre con muchas deficiencias y muchas dificultades. Si tú ves deficiencia en mi oración, Señor, échale incienso para que te agrade. Pero yo te pongo a mi familia en tus manos. Mi familia carnal y mi familia espiritual. Los que están enfermos de coronavirus y los que están enfermos de pecado. Oh Señor, son dos virus que van caminando uno al lado del otro. Sánalos a ambos. Sánalos del pecado y sánalos de las enfermedades. Están mis hijos enfermos. Padre eterno, los pongo delante de ti. Señor, tú tienes tu mano de sanación. Oh Señor, tu mano sanadora, oh Padre. Abrázalos, dale un abrazo de consuelo, Señor, hazle saber que tú estás allí, que tú estás al lado. A Roxanita, oh Padre, que está pequeña, dale un abrazo. Consuélala. Y consuela a tu pueblo que está hoy delante de ti. Están mis hijos, están los hermanos, están los que están conectados a través de las redes sociales. Yo no puedo conocer cuál es su situación, cuál es su problema, pero llega hasta allí, abrázalos también, Señor.
como lo haces con nosotros. Consuélalos. Y diles como nos has dicho aquí en Apocalipsis. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.